Nicholas Davis, de 47 años, era un hombre conocido en la comunidad de Tampa, Florida, por su éxito como agente inmobiliario. Su elegante Mercedes negro con matrícula de agente inmobiliario era una presencia habitual en las calles, especialmente cuando se dirigía a mostrar propiedades a sus clientes. Vivía con su esposa, Olivia, una respetada directora de escuela, y su hijastro, Will, en una espaciosa casa de 2 pisos con un jardín perfectamente cuidado. Nacido en Colorado, Nicholas se graduó en la Universidad de Colorado con un título en negocios y llevaba más de 20 años trabajando en el sector inmobiliario. Sus vecinos a menudo lo veían trabajando en el jardín o saludándolos con una sonrisa cálida, mientras se dirigía a las reuniones comunitarias o a las actividades de recaudación de fondos para caridad. Nicholas entrenaba a equipos de ligas menores y asistía a la iglesia todos los domingos, mostrando una vida ejemplar a quienes lo rodeaban. Parecía tenerlo todo: una familia amorosa, una carrera exitosa y una vida tranquila. Sin embargo, Nicholas guardaba un oscuro secreto. Durante los últimos 2 años, había mantenido una relación con su hijastro Will, un vínculo que mantenía en absoluto secreto por miedo a que destruyera su matrimonio y su reputación. Además, continuaba viéndose con otros hombres, aprovechando su trabajo para organizarlos en las propiedades que mostraba como lugares de encuentro discretos. Esta doble vida le había generado una creciente ansiedad y tensión, ya que sentía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. En los días previos a su muerte, Nicholas estaba más agobiado que nunca. Cerrando negocios y reuniéndose con clientes, pasaba largas horas en la oficina y llegaba tarde a casa. Con la esperanza de relajarse y escapar de sus problemas, había planeado un fin de semana en las Bahamas con Olivia. A pesar de su exterior carismático, Nicholas se encontraba profundamente preocupado por su vida oculta. Se sentía culpable por su relación con Will y las mentiras que debía tejer para mantenerla oculta. También temía que Olivia descubriera la verdad y que su matrimonio y posición en la comunidad se desplomaran. La vida perfecta que aparentaba estaba a punto de colapsar, llevándolo a un final trágico y violento. El 25 de junio de 2015, alrededor de las 4 de la tarde, Olivia regresó temprano de su trabajo, esperando tener una tarde tranquila para ponerse al día con su libro y relajarse. Cuando entró por la puerta principal de su casa en la tranquila calle Blick, en Tampa, todo parecía en orden. Dejó sus llaves en la encimera de la cocina y llamó a su esposo, pero no recibió respuesta. Un ligero sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Decidió ir al sótano, un lugar donde Nicholas a menudo pasaba tiempo revisando sus archivos inmobiliarios o viendo programas de historia en la televisión. La escena que encontró al final del pasillo la dejó sin aliento. El cuerpo sin vida de Nicholas yacía en el suelo, rodeado de señales de una lucha violenta. Había manchas de sangre en la alfombra y los muebles, y su rostro estaba magullado y golpeado. Un cinturón de lujo estaba apretado alrededor de su cuello, evidenciando que había sido estrangulado. Olivia gritó aterrorizada, corriendo al lado de su esposo, intentando inútilmente despertarlo. La vecina de Olivia, Marta López, escuchó los gritos y corrió a ver qué ocurría. Encontró a Olivia sentada en los escalones de la entrada, llorando desconsoladamente. Marta se quedó con ella, tratando de consolarla mientras esperaban la llegada de los agentes. Los minutos parecían interminables para Olivia. Finalmente, la policía llegó a la escena. Los oficiales, encabezados por el detective Williams, un investigador experimentado conocido por su enfoque meticuloso, aseguraron rápidamente el área y rodearon la casa con cintas de escena del crimen. El detective Williams y su equipo entraron al sótano, donde se encontraron con la espantosa escena del asesinato. La casa fue fotografiada desde diversos ángulos, y la evidencia fue cuidadosamente recogida. El cinturón utilizado en el asesinato fue embolsado como evidencia, mientras los detectives buscaban huellas dactilares y cualquier pista adicional. La brutalidad del crimen impresionó incluso a los oficiales más experimentados, pero todos se mantuvieron enfocados en recabar todos los detalles posibles. Los investigadores comenzaron a recorrer el vecindario, hablando con los vecinos, incluida Marta López, quien confirmó que había escuchado los gritos y había encontrado a Olivia completamente desconsolada en la entrada. Otros vecinos mencionaron haber visto a Nicholas más temprano ese día, pero nada parecía fuera de lo común. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a revisar los registros telefónicos y correos electrónicos recientes de Nicholas, con la esperanza de encontrar alguna pista. Pronto descubrieron varios mensajes y llamadas sospechosas, sugiriendo que Nicholas había estado viéndose con varios hombres en encuentros ilícitos. Esta revelación añadió una nueva capa a la investigación,
señalando posibles motivos relacionados con la vida oculta de Nicholas. Los investigadores seguían recabando información, decididos a encontrar al responsable de este brutal asesinato. La vida aparentemente perfecta de Nicholas estaba a punto de desvelar oscuros secretos, y el camino hacia la verdad se volvía más complejo con cada revelación. La escena fue despejada, y el detective Williams, junto con su equipo, comenzó a revisar cuidadosamente la evidencia recolectada, preparándose para dar los siguientes pasos en la investigación. La primera persona en ser considerada sospechosa del asesinato fue su esposa, Olivia Davis, de 46 años. Reconocida como una respetada directora de escuela en Tampa, Olivia había trabajado en el distrito escolar durante más de 13 años y estaba profundamente involucrada en actividades comunitarias. Sus colegas la describían como una mujer dedicada y autoritaria, siempre buscando la excelencia en todo lo que hacía. El 26 de junio de 2014, al día siguiente del asesinato, Olivia fue llevada a interrogatorio. El detective Williams, consciente de la importancia de su relación con la víctima, condujo el interrogatorio con cautela. Olivia, aunque visiblemente agotada y angustiada, respondió con calma. Relató su día en el trabajo y cómo, al regresar a casa, descubrió el cuerpo sin vida de Nicholas. A pesar de su aparente compostura, la ira y la confusión de Olivia eran palpables. Mostró incredulidad y frustración por la infidelidad de su esposo, insistiendo en que desconocía cualquier vínculo sexual de Nicholas con otros hombres. La revelación de la infidelidad añadió una tensión palpable al interrogatorio, y el detective Williams profundizó en los sentimientos de Olivia hacia la traición de su esposo. Cuando se le preguntó sobre su relación con Nicholas, Olivia admitió que, a pesar de ser fuerte, la relación había atravesado dificultades recientes, aunque insistió en desconocer la vida secreta de su esposo. Su coartada parecía sólida. Había pasado todo el día en la escuela, atendiendo reuniones y preparando el próximo año escolar, y tanto sus colegas como las grabaciones de seguridad confirmaron su presencia en el trabajo durante el horario del asesinato. Sin embargo, la estrecha relación con la víctima convertía a Olivia en una persona de interés. El detective Williams exploró también los posibles motivos. La reputación y carrera de Olivia eran esenciales para ella, y la infidelidad de Nicholas amenazaba ambas. A pesar de sus motivos, Olivia negó rotundamente cualquier involucramiento en el asesinato, manteniéndose cooperativa durante todo el interrogatorio, incluso accediendo a entregar su teléfono y correos electrónicos para ser revisados. La policía realizó una búsqueda exhaustiva en la casa de los Davis en busca de evidencia que pudiera vincular a Olivia con el crimen. Sin embargo, no encontraron nada incriminatorio, lo que reforzó su coartada. A pesar de esto, los detectives permanecieron cautelosos, sabiendo que las emociones intensas a veces pueden llevar a las personas más racionales a cometer actos desesperados. Tras varias horas de interrogatorio, Olivia fue liberada, pero la investigación continuó. La policía la mantenía bajo estrecha vigilancia, monitoreando sus interacciones mientras seguían otras pistas. El caso se estaba volviendo cada vez más complejo, con más preguntas que respuestas. Will Davis, el hijastro de Nicholas, fue el siguiente sospechoso. A sus 20 años, Will era un estudiante universitario y barman a medio tiempo, conocido por su turbulento pasado. Había pasado por varios programas de rehabilitación y 12 pasos cuando era adolescente. El 29 de junio, Will fue llevado a interrogatorio. El detective Williams, consciente de la delicada naturaleza de la relación entre Will y Nicholas, abordó el interrogatorio con cautela. Will estaba visiblemente nervioso. Durante el interrogatorio, Will admitió haber mantenido una relación sexual secreta con su padrastro durante los últimos 2 años. Describió su conflicto interno, luchando contra el engaño y el secretismo de su relación con Nicholas. Will reveló que había terminado la relación recientemente, luego de descubrir que su padrastro lo había estado engañando con docenas de hombres, utilizando propiedades de su trabajo como agente inmobiliario para encuentros secretos. A lo largo del interrogatorio, Will mostró una mezcla de enojo y tristeza. Se sentía profundamente traicionado por Nicholas, no solo por la infidelidad, sino también por las mentiras y manipulaciones a las que había sido sometido. A pesar de su resentimiento, Will insistió en que no tenía intención de hacerle daño a Nicholas, y explicó que había estado trabajando como barman la noche del asesinato. Varios testigos confirmaron su coartada. El detective Williams profundizó en los posibles motivos de Will, ya que su historial de tumultuosas luchas emocionales y abuso de sustancias era preocupante. Sin embargo, Will también había estado trabajando en su sobriedad y en sus estudios, lo que parecía contrastar con su pasado problemático.
Los detectives revisaron sus dispositivos electrónicos y redes sociales, buscando cualquier evidencia que lo implicara directamente en el crimen. Encontraron mensajes entre él y Nicholas que mostraban tensión, pero nada que lo conectara directamente con el asesinato. El ADN de Will fue encontrado en la escena del crimen, pero dado que él vivía en la casa, esto no resultó ser concluyente. Después de varias horas de interrogatorio, Will fue liberado, aunque continuó siendo una figura clave en la investigación. La investigación dio un giro dramático el 3 de julio de 2015, cuando, durante un reexamen minucioso de la evidencia, la policía descubrió una nueva pista. En el sótano de la casa de los Davis, escondida dentro de un detector de humo, se encontraba una cámara oculta que había grabado las interacciones de Nicholas durante las últimas 6 semanas. Al revisar el metraje, el equipo de detectives encontró una grabación clave del día del asesinato. El video mostraba una discusión acalorada entre Nicholas y Will, que rápidamente se transformó en una lucha física. En el video, Will utiliza un cinturón de lujo de una silla cercana para ahorcar a Nicholas en un ataque de ira, dejando claro que la brutalidad del acto fue impulsada por una profunda sensación de traición. Con esta nueva evidencia, el detective Williams convocó a Will para un nuevo interrogatorio. Al ser confrontado con el metraje, el comportamiento de Will cambió drásticamente. La calma inicial dio paso al pánico. Consciente de que había sido atrapado, Will se derrumbó y confesó el crimen. Explicó que se sentía atrapado en la relación con Nicholas, manipulado tanto por su padrastro como por su madre. La constante infidelidad y las mentiras de Nicholas lo habían llevado al límite. En un momento de ira incontrolable, Will mató a Nicholas para liberarse de la angustiante situación. El detective documentó meticulosamente la confesión de Will, asegurándose de que cada detalle quedara registrado. La nueva evidencia, junto con la confesión, dejó en claro la culpabilidad de Will. La investigación, que había estado marcada por una compleja red de secretos y mentiras, finalmente reveló la verdad detrás del brutal asesinato de Nicholas Davis. El 4 de julio de 2015, poco antes del mediodía, el Departamento de Policía de Tampa tomó una decisión crucial en relación al asesinato de Nicholas Davis. El detective Williams y su equipo estaban listos para arrestar a Will, quien, a sus 21 años, era un estudiante universitario y barman a tiempo parcial, pero también un joven marcado por un pasado turbulento. A pesar de sus intentos por superar sus problemas emocionales, Will vivía una vida de confusión y caos. La intensa presión emocional derivada de su relación con su padrastro y las manipulaciones de su madre lo habían llevado a un punto de quiebre. La policía descubrió que, abrumado por sentimientos de traición y manipulación, Will había asesinado a Nicholas en un ataque de ira. El día del arresto, el detective y varios oficiales llegaron al departamento de Will, tocando la puerta. Fue esposado sin resistirse y se le leyeron sus derechos. Su actitud parecía resignada, mostrando poca emoción mientras lo conducían a la patrulla. El vecindario, tranquilo, observaba con curiosidad cómo se desarrollaba la escena. De vuelta en la estación de policía, Will fue acusado formalmente del asesinato de Nicholas Davis. El detective Williams realizó una entrevista final para documentar todos los detalles de la confesión de Will, en la que éste reiteró sus sentimientos de estar atrapado y manipulado tanto por Nicholas como por su madre. Will describió los eventos que llevaron al asesinato, comenzando con una violenta discusión que escaló hasta el ataque fatal. Olivia, la esposa de Thomas y madre de Will, también fue llevada para interrogatorio. La investigación reveló que Olivia había estado al tanto de la aventura de Nicholas con Will desde hacía meses. Lejos de detenerla, presionó a su hijo para que continuara la relación. Temía que el comportamiento sexual imprudente de Nicholas pudiera arruinar sus posibilidades de ser elegida como superintendente escolar. Aunque Olivia no estuvo directamente involucrada en el asesinato, su engaño y manipulación añadieron una capa de complejidad al caso. Sin embargo, no fue acusada de ningún crimen. El arresto de Will desató una mezcla de emociones: dolor por la muerte de Nicholas, ira por la traición y una sensación de trágica inevitabilidad dada la magnitud de los hechos. La comunidad quedó atónita ante la noticia, y el caso destapó un mundo oculto de secretos y mentiras que sacudió al pueblo hasta sus cimientos. Mientras Will esperaba el juicio, la familia y la comunidad intentaban asimilar los impactantes eventos que habían tenido lugar. Aunque la policía había resuelto el caso, las secuelas emocionales continuarían durante mucho tiempo. El juicio de Will Davis comenzó el 14 de agosto de 2015 y la sala del tribunal estaba llena de familiares, amigos y medios de comunicación locales.
El caso se convirtió en un evento de gran repercusión en la comunidad, atrayendo la atención de la prensa tanto nacional como local. Will era el único responsable de la brutal muerte de su padrastro. La defensa, por su parte, argumentó que las acciones de Will fueron consecuencia de un intenso tormento emocional y de la manipulación tanto de Nicholas como de su madre. Sostuvieron que el inestable estado mental de Will y la presión a la que estaba sometido dificultaron su capacidad para controlar sus acciones. El 7 de septiembre de 2015, el jurado regresó con su veredicto. Will Davis fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. Aunque el jurado determinó que el asesinato no fue premeditado y que Will actuó en un ataque de ira, la decisión recibió reacciones mixtas. Algunos consideraron el veredicto justo, dados los factores emocionales y psicológicos que influyeron en el crimen, mientras que otros lo vieron como una condena demasiado indulgente, dada la brutalidad del asesinato. Will fue sentenciado a 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia brindó un cierre formal al caso, pero el dolor y el trauma para la familia de Nicholas apenas comenzaban. Mientras tanto, Will Davis cumplía su condena en el Departamento de Correcciones, enfrentándose a las mismas luchas emocionales que había vivido fuera de prisión. Se mantenía callado y retraído, enfocado en completar su educación a través de los programas disponibles y buscando consejería para abordar sus problemas emocionales. Olivia, la esposa de Nicholas, también tuvo que lidiar con las consecuencias de los eventos. El juicio había expuesto su conocimiento sobre la aventura de Nicholas y su manipulación hacia su hijo, lo que tuvo un impacto devastador en su vida personal y profesional. El escándalo arruinó sus aspiraciones políticas, y a pesar de su ardua campaña para ser elegida como superintendente escolar, se vio obligada a retirarse de la contienda. En los meses siguientes, Olivia intentó reconstruir su vida lejos de los medios, buscando terapia para sanar las secuelas emocionales y enfrentar el daño irreparable a su reputación. La tragedia de la familia Davis fue un recordatorio aleccionador de las luchas ocultas que pueden acechar tras puertas cerradas. Aunque la vida en Tampa continuó su curso, el caso quedó grabado como un capítulo trágico en la historia local. Un recordatorio del profundo impacto que la traición y la violencia pueden tener en individuos y comunidades. El asesinato de Nicholas Davis es un triste testimonio de las complejidades, secretos y manipulaciones que pueden existir bajo la superficie de lo que parece una vida perfecta, y de las devastadoras consecuencias de vivir una doble vida.